Todos sabemos lo que en estas épocas navideñas se celebra. Podríamos decir que no es solo una cosa, sino muchas en una sola. Por ejemplo, los germanos y los escandinavos celebran el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, que es un dios nórdico que representa al sol naciente, la lluvia y la fertilidad. Para festejarlo, adornaban con un árbol de hoja perenne, especialmente, que representaba el árbol del universo. Costumbre que luego más tarde se terminó convirtiendo pues en el árbol de Navidad. O también está el Yule, que se llevaba a cabo el 21 de diciembre para celebrar el solsticio de invierno, la cual pues es la noche más larga del año. Este festejo pues era de los vikingos, donde se reunían los amigos, donde se reunían los familiares, los conocidos, y es en estas fechas, bajo el techo de todas las casas, donde se coloca el árbol en representación igual al árbol del universo, el gran fresno en este caso, similar a lo de los escandinavos y a lo de los germanos. A su vez que también se celebraba con un sacrificio dedicado a los dioses, en especial a Thor, para continuar con un gran banquete donde comían por los animales que sacrificaban, además de que quemaban el tronco del fresno y se sentaban alrededor de la hoguera. Y pues era un festival que duraba alrededor de las 2 semanas, coincidiendo con los 2 últimos meses del calendario vikingo. También a su vez está el Krampus, que es una figura que pertenece al folclore de los Alpes. Tiene una apariencia demoníaca y cabría con pelos, cuernos y garras, y cada 5 de diciembre castiga a los niños malos pues dándoles azotes con manojos de ramas, llevándoselos lejos por un año y luego regresándolos hasta el próximo 5 de diciembre. Por eso mismo es que existe en Austria la tradición de disfrazarse de Krampus, aunque como está asociada a crímenes violentos, se necesita obligatoriamente un número de identificación para poder ponerse esa vestimenta. Pero pues también están los aztecas, que es una fecha en la cultura mesoamericana donde se celebra el advenimiento del dios Huitzilopochtli, quien pues naturalmente era importante porque es el dios de los aztecas, ya que se creía que él era el dios que guiaba y protegía al pueblo azteca en sus peregrinaciones y en la fundación de la ciudad de la Gran Tenochtitlán. Y para los que no lo saben, pues Huitzilopochtli es considerado el dios de la guerra y del sol. Y el mes en el que ocurre este evento es el mes de Paquenzalitzli, entre el 7 de diciembre, entre el 7 y el 26 de diciembre, ya que este mes de Paquenzalitzli marca el inicio de una serie de celebraciones que culminan con la festividad de la Nochebuena, que coincide con la llegada de los españoles en el siglo XVI a América. Y luego finalmente ya con la colonización española, pues estas celebraciones autóctonas fueron en parte amalgamadas con las festividades cristianas y la tradición de la Navidad cristiana se terminó incorporando en las tradiciones aztecas y en general con la cultura mesoamericana. Pero pues antes de eso sí se celebraban los rituales ceremoniales, las peregrinaciones, los banquetes comunales, las danzas, los sacrificios, etc. Y luego también están los incas, que entre las festividades más significativas que marcan su calendario, pues se destacan el Capac Raimi, celebración solar que honra al dios supremo Inti, que supone ser la deidad del sol. Esta festividad con cosmovisión incaica pues era un ritual religioso que refleja la importancia del sol en la vida del antiguo imperio, porque en primera inaugura esta gran fiesta o fiesta del sol el primer mes del año inca, simbolizando la renovación de la vida o de la fertilidad. Pero esto es así porque específicamente la cultura inca dependía en gran medida de la agricultura, comprendía la esencial conexión entre el sol y la prosperidad de las comunidades para subsistir a partir de los cultivos. Podríamos pensar, por ejemplo, hace poco leí en El ascenso del hombre de Jacob Bronowski que escribe un párrafo al respecto de la montaña donde está Machu Picchu en Perú, que ahí hay una civilización inca a 2.600 metros de altura o 3.000, no recuerdo exactamente, pero la situación es que ese lugar fue construido en el 1500, fue deshabitado muy rápido, pero la tierra era fértil, entonces lo que lograban encontrar lo plantaban, porque no podían volver a bajar y volver a subir para poder subsistir. Entonces, en parte por eso la agricultura era muy importante en ese momento. 30 años después, pues es la llegada de los españoles a Perú y terminan saqueando los lugares, excepto que ese lugar de Machu Picchu fue descubierto hasta 1900, no fue descubierto por los españoles, o sea, fue ignorado durante 400 años, si no es que hasta que un estudiante de no recuerdo dónde, en 1911, estaba paseando por ahí, de repente se encontró con ese lugar
y ya lo comenzaron a estudiar, nada más como dato curioso. Pero pues sin embargo la esencia de Capac Raimi pues ha perdurado en algunos aspectos en la cultura andina contemporánea, porque aún en algunas comunidades se sigue celebrando la gran fiesta o la fiesta del sol. Y luego pues está la más elaborada de todas y la cual celebramos actualmente, pero con algunas modificaciones provenientes de los nórdicos, de los germanos, y luego también de la reina Victoria, que voy a hablar de ella, de Inglaterra, que es la civilización romana. Entre sus costumbres estaba la celebración de Saturnalia o las Saturnales en honor a Saturno, que igual era un dios de la agricultura, de la cosecha. Durante 7 días que transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre se celebraban, incluyendo también el solsticio de invierno. Las labores agrícolas finalizaban en esta época y pues los campesinos y los esclavos podían permitirse abandonar por un periodo determinado el trabajo, sobre todo porque pues no se podía tampoco sembrar. Es aquí donde a su vez los romanos visitaban amigos, visitaban familiares, intercambiaban regalos y celebraban pues estos grandes banquetes públicos. Y es curioso el evento porque es tan importante que permite a los esclavos gozar de alguna especie de permisividad, en donde pueden vestir ropas de los señores y ser atendidos por estos sin recibir un castigo a cambio. Y pensar que también 2 días después del solsticio de invierno, porque les digo que es entre el 17 y el 23, 2 días después, en el 25, celebraban el nacimiento del dios Apolo, que representa igual dios del sol, de la poesía, en general de la armonía y de todo lo bello. Ahora, queda claro que el Imperio Romano, antes de ser el gran imperio católico, era un imperio politeísta. A su vez que en ese momento existía un movimiento cristiano muy pequeño a principios de nuestra era, que 300 años después, con Constantino, específicamente en el 312, tomaría fuerza después de la batalla en el puente de Milvio. Pero también a su vez hay que comprender el contexto en el que se encontraba el Imperio Romano, porque existía un desorden social y poco poder por parte de Constantino, que envió en el cristianismo la oportunidad de retomar a Roma bajo su poder, pidiendo una libertad de culto y evitar las persecuciones a los cristianos, para luego ir sustituyendo pues el politeísmo por el monoteísmo. Para que existiese un equilibrio en la sociedad, el cual hasta el año 380 el emperador Teodosio junto con sus coemperadores Graciano y Valentiniano II declaraban que el cristianismo niceno, es decir, el cristianismo ortodoxo, sería la religión oficial del Estado y del pueblo romano, excluyendo todas las otras formas de cristianismo y religiones. No falta decir a su vez el poder inmenso que tenía el Imperio Romano y la táctica que pudo ser el cristianismo, y el hecho de que aún se preserve la religión como una de las más vivas actualmente. Pero pues hay que comprender también que el cristianismo tiene la vigencia que tiene porque fue propagada por el imperio más fuerte de todos los tiempos. Y seguramente fue por pura política. Podemos pensar en cómo se usó el cristianismo para evitar muchas guerras que no se podían ganar, como los ingleses contra los nórdicos, o para declarar a su vez un imperio nuevo con los vencidos y seguir esparciendo el pensamiento cristiano. Pues al final el cristianismo evitó y provocó guerras más que ninguna otra religión. Así que pues paso a explicar ahora sí lo que más interesa en este video, que es el principio del festejo de la Navidad en el nacimiento de Jesús, sustituyendo el nacimiento de Apolo, dios del sol, quien ahora la luz pues supone ser Cristo. Y ahorita vamos a ver cómo pasa un festejo a otro, o bueno, esa sustitución de festejos históricamente. Vamos a responder la pregunta de dónde viene la tradición de poner un árbol de Navidad. Voy a partir de esto para poder explicar el nacimiento de la Navidad, así que vamos por partes. Para algunos estas costumbres podrían tener raíces en las estepas de Asia Central, donde en tiempos remotos los antepasados de los turcos rendían homenaje a un dios llamado Ulgen. Este dios posee una copiosa barba, vestía un largo manto y residía en el resplandeciente palacio celestial al que solo accedía trepando por un enorme árbol que se alzaba desde el centro de la tierra hasta el cielo. Y como muestra de gratitud a Ulgen por el solsticio de invierno, los turcos celebraban una fiesta en su honor cada 23 de diciembre. Entonces de esta práctica se cree que se dio origen a la tradición de decorar un árbol con lazos donde cada uno representa un deseo. Y bueno, ya luego, según la revista Der Spiegel, esta costumbre pudo haber sido llevada a Europa al final por los hunos y propagada durante sus desplazamientos.
que al final la celebración Aulgen consistía en adornar con antorchas un árbol que simbolizaba pues el universo, al igual que los nórdicos, y ante la posibilidad de erradicar esta costumbre, los cristianos decidieron hacer la suya colocando en vez de lazos manzanas o en vez de antorchas manzanas, que pues es una clara referencia al pecado de Adán y Eva. Y también esos destellos que supuestamente podrían ser velas para simbolizar la luz que es Cristo. Ahora, quiero hacer una especie de paréntesis porque el árbol significa mucho en las mitologías. Encontramos que en todas las culturas poseen distintos aspectos simbólicos que pueden ser antropológicos, místicos o poéticos. Entonces, la idea extendida de los beneficios de los árboles que para el hombre ha dado lugar a distintas leyendas, como pensar que tiene una relación con un sentido mágico o con un sentido ritualístico. Para muchos, pues el árbol representa también el medio y la unión entre el cielo y la tierra. Por ello, en ciertas religiones, especialmente las orientales, el árbol termina siendo un signo de la adhesión entre el humano y lo sagrado. Los celtas, por ejemplo, tenían el encino, los escandinavos un fresno, los hindús la higuera, pues también varios dioses de la antigüedad estaban asociados con un árbol. Por ejemplo, estaba Osiris, que era un dios egipcio de la resurrección, que estaba relacionado con un cedro. También está el dios romano Júpiter, que estaba relacionado con el encino, Apolo con el laurel. No falta decir también los hebreos, quien tenían un árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual pues seguramente era una higuera también. Entonces podemos ver que los árboles han sido esenciales en los mitos cosmogónicos entre los celtas, los judíos o los mayas, donde se constituye como fundacional y elemental en la primera etapa del universo. El primer árbol que en la creación maya, por ejemplo, fue plantado para separar las aguas del cielo y de la tierra. Y aún pueden ser vistos los grabados en la América Central sobre esa especie de idea. Bueno, pues solamente quería dar como ese breviario sobre el símbolo del árbol, porque podemos ver que en todas las culturas, siempre en el solsticio de invierno, como que ponían un árbol. ¿Por qué ponían un árbol? ¿Qué significa el árbol? Eso significa el árbol, cosmogónicamente, para muchas culturas, lo sagrado, la separación del cielo y la tierra, la unión del humano con la tierra, yo qué sé. Cada uno tiene su idea al respecto sobre lo que supone el árbol, y no cualquier árbol, siempre simboliza un árbol específico. En algunas culturas, por ejemplo, se pone un árbol específico en el solsticio de invierno, que es el único árbol que está estable, que no se le caen las hojas, que no le pasa nada durante todo el año. Entonces, bueno, pues solamente quería dar ese breviario, así que continuemos. Para otros, la tradición del árbol de Navidad puede tener sus fundamentos en los vikingos, ya que ellos tuvieron mucha influencia en toda Europa a partir de que salieron de Noruega, por ejemplo, y comenzaron a explorar nuevas tierras, entre ellas pues Inglaterra, e Inglaterra pues más tarde terminó siendo un imperio que adoptó muchas ideas nórdicas. Entonces, y sobre todo que el imperio británico tenía mucha influencia en las demás naciones, entonces fue propagando al respecto de las creencias o de las tradiciones que podían tener los nórdicos. A lo mejor se fueron modificando poco a poco, pero podrían tener los fundamentos de poner un árbol de Navidad en los vikingos. Por ejemplo, los vikingos pensaban que los árboles perennifolios eran las plantas predilectas para Balder, que era un dios nórdico que simbolizaba la paz, la luz y el perdón. Entonces, esta elección que tenían los vikingos en el solsticio de invierno para poder decorar al dios Balder con el árbol perennifolio, o en general el hecho de decorar un árbol o poner un árbol, pudo haber tenido influencia alrededor de toda Europa. Pero pues al final, neta, quién sabe, porque ponemos un árbol. Naturalmente los árboles siempre han sido como parte de tradiciones, decoraciones, etc. Por ejemplo, la Enciclopedia Británica señala por su parte que utilizar árboles de hoja perenne para simbolizar la vida eterna era una tradición de los egipcios, chinos y hebreos. Entonces estamos hablando que son civilizaciones mucho más antiguas que los vikingos y los romanos. Entonces como que siempre ha tenido esa conexión el humano con los árboles, y no cualquier árbol. Seguramente es un árbol que se da muy poco en cierto lugar, o que se da mucho en cierto lugar, dependiendo como el contexto y las ideas y las tradiciones que se van tomando pues de los antepasados para las nuevas generaciones, y que luego pues hoy en día tiene sus consecuencias. Pero bueno, el árbol de Navidad moderno, según la Enciclopedia Británica, surgió primero en Alemania en el siglo XIV
que era el atrezo principal de una representación teatral medieval, el Mystery Play, basado en Adán y Eva, el cual era un abeto de donde colgaban manzanas que simbolizaba el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén. Los alemanes ponían este árbol cada 24 de diciembre. Paréntesis, hay que recordar que los alemanes, en este caso, en el siglo XIV, que es el año 1300, seguramente ya tienen mucha influencia de otros lugares, a lo mejor del Imperio Británico, a lo mejor de los nórdicos, de las tradiciones que ya se venían haciendo sobre las decoraciones de los árboles y el símbolo que representaba ponerlos en cierta época del año. En este caso cayó en el 24 de diciembre y bueno, pues como Alemania era un lugar sumamente religioso también, como más tarde el Imperio Británico, como en su momento lo fue Roma, pues en vez de poner un árbol que simbolizara a un dios politeísta, lo terminaron haciendo a un dios monoteísta en plena Edad Media, donde pues ya casi nadie creía en los dioses, o al menos gran parte de Europa. Y bueno, pues en este árbol también colgaban obleas en símbolo de la hostia eucarística, que es el emblema cristiano de la redención. Y en una tradición posterior, las obleas fueron sustituidas por unas galletas. Y entiendo por qué nos seguimos la tradición de las galletas. Seguramente era muy difícil mantener unas galletas en un árbol colgado sin que nadie se las comiera. Y en esta misma habitación donde se ponía ese árbol perenne, creo que les dije, no recuerdo. Bueno, no, era un abeto, no es lo mismo. Bueno, el caso es que en la misma habitación donde se ponía el árbol del abeto decorado de esa manera, también estaba algo llamado la pirámide de Navidad. Es que es un armazón, aquí les va a aparecer en pantalla, de madera provista de estantes donde se colocaban las figuritas navideñas junto con hojas perennes, velas y una estrella. Luego entonces, ya en el siglo XVI, la llamada pirámide de la Navidad y el árbol del paraíso se fusionaron convirtiéndose en el actual árbol de Navidad. Misterio resuelto. Solo que me equivoqué, no fue en el siglo XIV las ideas de los alemanes en el Mystery Play, donde estaban representados teatralmente la pirámide de Navidad y el árbol, el abeto. Era en el siglo XV, entonces 100 años después, que primero fue en el 1400, el siglo XV, y luego ya en el siglo XVI, en el 1500, es cuando se fusionan estos dos para crear el actual arbolito de Navidad. Error mío. Bien, ya el misterio resuelto de cómo surgió el árbol de Navidad y la propia Navidad, vamos a averiguar cómo es que toda esta influencia terminó llegando a nosotros. Vamos a empezar por la reina Victoria, que era la reina del Imperio Británico. Ella podría considerarse la primera influencer entre las cosas que pudo haber popularizado o hecho tendencia o heredado tradiciones a otras naciones incluso. Imagínense el poder de influencia que pudo haber tenido como para que nosotros, que estamos alejados en otro continente, tengamos esas mismas ideas al respecto. Por ejemplo, el hecho de llevar un vestido blanco en tu boda o el hecho de vestirte de negro para representar que está de luto, la situación en un funeral, ella lo terminó popularizando. Y bueno, entre otras cosas que también popularizó fue el árbol de Navidad. ¿Cómo fue esto? Todo fue por el amor que existía entre la reina Victoria y el príncipe Alberto. Porque la costumbre en Alemania, como vimos anteriormente en el siglo XV y luego en el siglo XVI, era poner un árbol de Navidad que fue introducido luego en Inglaterra en 1846 por Alberto, cuya familia pues era de origen teutón, era alemán. Y en ese mismo año, en 1846, la reina Victoria junto con su familia y el arbolito de Navidad como decoración terminó posando en el Illustrated London News de pie con sus hijos alrededor del árbol de Navidad, decorado con juguetes, regalos, velas, caramelos y pasteles de fantasía que colgaban de las ramas con cintas de papel. Ya luego, después de la muerte del príncipe Alberto, la reina terminó adoptando las costumbres típicas de Alemania y entre esas, pues, era el arbolito de Navidad. Así, los británicos y los alemanes terminaron llevando la tradición a Norteamérica después de la independencia entre el Imperio Británico y Estados Unidos. A mediados del siglo XIX comenzó a difundirse en el resto del continente la idea de la Navidad, o al menos la decoración. Y paradójicamente, aunque el arbolito de Navidad se relacione con el consumismo actualmente y el materialismo de Estados Unidos, es eco de una religión mucho más antigua que cualquiera de nuestras tradiciones actuales. Ya vimos lo que simboliza un árbol, al menos para el ser humano, y en las cosmogonías y en las culturas más antiguas que han existido. Los egipcios, los hebreos,
luego ya los vikingos, luego los romanos, luego los celtas, los nórdicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los incas y los aztecas. Entonces, en cierto modo, el hecho de adoptar un árbol de Navidad es recuperar el legado indoeuropeo que ha sobrevivido a 2000 años de cristianismo, porque la idea original sí es pagana, no es cristiana. El árbol navideño es una reliquia de una época remota y olvidada, cuando los seres humanos estaban directamente vinculados con la naturaleza y sus grandes ciclos, porque pues era el solsticio de invierno, y que a pesar de la publicidad descarada, el despilfarro y los excesos que pueden ocupar lugar en el centro de la propaganda gringa, puede recordarnos también que después de toda la oscuridad, el frío y la muerte, viene una luz de esperanza y vida. Al menos eso decía el ensayo que leí. La verdad yo no le creo, pero bueno, juzguenlo ustedes. Ahora sí, ya vamos concluyendo con no solamente, ya resolvimos el nacimiento de la Navidad, la idea que se tiene por qué esa fecha. Ya vimos que es el reemplazo del nacimiento de Apolo por Jesucristo, por Constantino, cuando ya oficializa, está bien dicho, cuando ya vuelve oficial el cristianismo, ya tiene poder con Teodosio en el 380, bla, bla, bla. Y pues ya vimos también el origen del árbol de la Navidad. Ahora vamos a ver, porque no siempre se ha celebrado la Navidad con el árbol de Navidad, y tampoco ha existido siempre la idea del Papá Noel, del Santa Claus, o ¿cuál es el otro nombre que le dan? San Nicolás. La idea es que no siempre ha existido un hombre vestido de rojo que entra por las chimeneas y reparte regalos a los niños cuando se portan bien. Vamos a ver de dónde nace esta idea. Y en efecto, sí nace con alguien llamado San Nicolás, que igual es una persona sumamente antigua, cuyo culto terminó cobrando fuerza a lo largo de la Edad Media. Para empezar, nació en Patara, Licia, que es una provincia romana del Asia Menor, en torno a la década del año 270 de nuestra era. Cuando sus padres murieron, terminó entregando su vida plenamente a la religión. Él, cabe recalcar, era rico. Luego de eso, de haber entregado su vida a la religión, terminó siendo ordenado como sacerdote. Luego llegó a ser obispo de Mira, en Turquía, ciudad en la que vivió el resto de su vida. Y destacó mucho por cambiar el paganismo y la herejía arriana, como también el trato que dispensaba a los niños regalándoles cosas en la Nochebuena. De hecho, les regalaba juguetes que él mismo hacía. Pero igual también hay que saber que era rico, entonces seguramente tenía gente trabajando haciendo eso, o a lo mejor y no, quién sabe, pero hay que pensar que era un obispo. Los obispos nunca hacen nada por sí mismos, siempre tienen a alguien para que haga algo por ellos. Y esta persona que había nacido en el 270 terminó muriendo entre el 340 y en el 350 de nuestra era. La fama de su santidad terminó extendiéndose muy rápido. Tanto era su fama que los mitos decían que de su tumba brotaba un manantial de agua milagrosa que curaba las peores enfermedades. Ya saben cómo es la gente de la edad medieval y en general la edad antigua, donde dicen que alguien dijo y que alguien vio y no sé qué. Por ejemplo, que una paloma embarazó a una mujer y que luego de ese niño era hijo de Dios. Ya saben cómo son los mitos. Y ya saben cómo es la gente que cree esos mitos. La cosa es que terminó siendo venerado profundamente en el Imperio Bizantino, y solo en Constantinopla cabe decir que tenía 25 templos. En Grecia se extendió también con gran fuerza, y a principios del siglo X pasó a Rusia, donde se terminó convirtiendo en el santo nacional. Su culto en Occidente empezó a penetrar por Alemania en el año 972 gracias al enlace matrimonial del emperador Otto II con una princesa bizantina. Pensar que la princesa bizantina tenía ya un bagaje tradicional entre los entre los templos que tenía en Constantinopla, y a pesar de la veneración que existía en ese lugar sobre su persona. Ya en el siglo XIII se había convertido en patrono de Ámsterdam y repartía regalos entre la noche del 5 y del 6 de enero. Y no fue sino hasta el siglo XVII en que esa fecha terminó trasladándose al 25 de diciembre. Quizá también la razón de ser de su fama que se haya extendido tan rápido tenga que ver con la relación que él tenía con una serie de figuras paganas vinculadas al renacimiento vegetal. La gente tenía esa idea sobre él, ¿no? Que lo relacionaban con ese tipo de figuras, como por ejemplo el padre del invierno para los escandinavos, o los diferentes gnomos y espíritus
de la naturaleza para los celtas, porque pues era una persona que propagaba felicidad en esas épocas. Curiosamente, los restos del obispo, al igual que ocurrió con los restos de los magos en Oriente, iniciaron un largo periplo a partir del año 1087. Primero, fueron depositados en una basílica bizantina levantada en su honor en Mira, que es la ciudad donde vivió toda su vida, y allí fueron robados por comerciantes del sur de Italia, que los llevaron a Bari, donde fueron vendidos como unas reliquias. Imagínate que vendan tus cenizas. Esta ciudad se sintió tan identificada con el santo que aún se le conoce hoy como San Nicolás de Bari. Y luego ya después de su popularidad en Europa, particularmente en países como Alemania y los Países Bajos, la figura de San Nicolás pues evolucionó a lo largo del tiempo y se mezcló también con otras tradiciones culturales. Y una de las transformaciones clave que surgió fue precisamente en América, donde las comunidades holandesas llevaron consigo la tradición de San Nicolás. Y por los gringos, siendo gringos, terminó tomando la figura de San Nicolás. Esto terminó evolucionando y fusionándose con la cultura anglosajona, es decir, los ingleses que traían ya la Navidad. A su vez que en ese momento histórico, el bienestar generado por la revolución industrial creó una clase media que podía permitirse comprar regalos y las fábricas podían producir en masa. Y también los ejemplos que terminaron apareciendo en la literatura popular, por ejemplo en los poemas de Clark Moore en 1823, titulada como Una visita de San Nicolás, más conocida como La noche antes de Navidad, que también desempeñó un papel importante en la definición de la imagen popular que ahora se tiene de Santa Claus. Moore describió a Santa con las características que hoy tiene, como el personaje alegre, el personaje gordo, el personaje lleno de magia, con un trineo que es arrastrado por renos. Y uno de ellos, el cual se llama Rodolfo. Si se dan cuenta, pues es pura fantasía, literatura y cuestión histórica. Entonces San Nicolás gradualmente terminó convirtiéndose en Santa Claus. Y la imagen moderna de Santa Claus, es decir, la vestimenta roja, la barba, el trineo jalado por renos, fue influenciado en gran medida por el caricaturista y dibujante político Thomas Nast en la década de 1860. Específicamente, las primeras dos ilustraciones corresponden a 1862 y 1863, y ya en 1881 surge su tercera ilustración, conocida como Merry Old Santa Claus, probablemente el retrato más famoso de Santa Claus, el cual parece el santo de siempre con su saco de regalos y su vestimenta de rojo. Y bueno, pues ya a lo largo del siglo XIX Santa Claus se consolidó en la cultura estadounidense como el alegre, rechoncho hombre de barba blanca que viste de rojo, que entra por la chimenea y reparte regalos. Y la tradición, a través del auge que tenía ya ahora el imperio estadounidense, pues terminó expandiéndose globalmente. Y hoy en día la figura de Santa Claus es reconocida y celebrada pues en todo el mundo como el símbolo icónico de la Navidad. Eso es todo. Eso es la Navidad, eso es Santa Claus, eso significa el arbolito de Navidad. Ya no hablé de la cena, pero creo que con lo que dije fue suficiente como para entender el contexto cultural de la Navidad. Y espero que les haya gustado, y si no, bueno, pues ya ni modo. Espero que pasen una buena Navidad. E independientemente de qué crean, la Navidad actualmente puede considerarse como una fecha para celebrar de manera unida con tus seres queridos, dar regalos, recibir regalos, cenar rico, mejor que en todo el año, y pasarlo bien. Así que bueno, siendo ya las 12:37, casi la 1 de la mañana, pues yo me voy a ir a dormir. Y feliz Navidad. Ho, ho, ho. Bye.